Mire, intentando ser hasta cierto punto hasta cronológico, ayer 1 de mayo, Nicolás Maduro hizo algunos anuncios, 2 o 3 de ellos sobre asuntos económicos. Comunicó un nuevo salario mínimo integral indexado, eso es una cita textual, de $130. Nada más hacer ese anuncio, minutos después la palabra aumento fue tendencia, con miles de reacciones en redes sociales. Salario también fue tendencia, 130 bolívares fue tendencia, sueldo fue tendencia y así un largo etcétera. Por ejemplo, Últimas Noticias tituló: se anuncia el aumento de ingreso indexado a $130. Efecto Cocuyo tituló: se anuncia un aumento de sueldo mínimo a $130 indexados. Probablemente dirá usted, semántico, digamos, semántica la diferencia entre titulares, no lo sé, nos lo dirán nuestros invitados a través de su interpretación. Ojo, para ese momento no había detalles de cómo se distribuía el monto, al menos no oficial, habría que esperar incluso la publicación de la Gaceta Oficial, aunque algunos infieren, y luego de un tuit parece que se ha por sentado que el salario mínimo no habría sido tocado. De hecho, y ahí es cuando interviene el exministro de Trabajo, Francisco Torrealba, que escribe un mensaje en X que reza, cito: Nicolás Maduro anunció incremento de ingreso mínimo integral de los trabajadores al equivalente en bolívares indexados de $130, $90 bono de guerra económica, $40 ticket socialista o ticket de alimentación. Y uno se pregunta a todas estas, bueno, ¿y la figura del salario mínimo? Según el mensaje, lo que es bono de guerra y ticket de alimentación. A la fecha, y sería prudente mencionarlo, el salario mínimo sigue siendo 130 bolívares, el equivalente a $3.56 a la tasa oficial del martes de 36,47, ¿cierto? $3.56. Hoy jueves, además, y es otro anuncio, llevarán ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para que empresarios hagan un aporte único especial y mensual de acuerdo a sus ingresos netos, para que este aporte vaya para mejorar las pensiones y los ingresos. Disculpen lo largo de la introducción, pero me parecía prudente hacer esta especie de resumen cronológico del anuncio del día de ayer. Y ahora sí presentar a nuestros dos invitados. Tengo acá en el estudio a José Elías Torres, él es secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV. José Elías, bienvenido. Muchas gracias. Nuevamente, gusto entrar contigo de nuevo. Encantados de tenerte. Y vía telefónica, Asdrúbal Oliveros, como saben, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, feliz día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Gracias por atendernos. Asdrúbal, comienzo con José Elías. José Elías, de lo que pasó en Plaza Venezuela hablaremos un poco más adelante, pero vayamos al anuncio. Ustedes aspiraban, lo dijiste varias veces en el programa, $200 de salario mínimo. ¿Cómo responden a ese incremento de 130, que no de salario, pero sí entre ticket de alimentación y sobre todo bono de guerra? Porque el ticket permanece igual, pero aumentan el bono de guerra de 60 a 90. ¿Cuál es tu respuesta? Sí, bueno, anoche revisando el último programa que tuve contigo y otros, y quiero ser coherente con lo que hemos venido diciendo. Yo manifestaba de que el trabajo que habíamos hecho las tres centrales, así los CGT, CTV, con el apoyo de la Asociación de Profesores y el economista que nos ayudaron en esto, y varios profesionales, después un análisis profundo, muy sostenido, aquí y lo ponemos ahí para discusión con cualquiera, no es agarrado por los cabellos. Bueno, hablamos de $200, sabiendo que estábamos muy por debajo de lo que dice la Constitución, que habla del 91. Si vamos a lo que dice exactamente, estamos hablando de $1.080 que debería ser el salario. Imagínense de $3.5 a la violación que nos tienen. Sin embargo, entendíamos que la situación del país, concatenado con una serie de cosas, la recuperación que el mismo gobierno y los empresarios aquí en otros programas lo han venido diciendo, bueno, quisimos trabajar un poco serio y no crear una falsa expectativa, diciéndolo a los trabajadores. Nos fuimos por todo el país a conversar con los compañeros, manifestándole, esto es por esto. No podemos estar inventando, no podemos estar tirándole piedra a los aviones, porque el país no necesita todo. Además, esto no es ilegal, porque lo concatenamos el convenio 26 con el 131, que dice que aquello, y deberá tomarse en cuenta las condiciones económicas de los países en proceso de recuperación. Bueno, y decimos que son 122, y eso así lo manejamos, se lo manejamos al Ejecutivo, quedó eso en mesa. Pero la última vez aquí que estuve, y lo diciendo, nosotros, por lo menos en lo personal, no veía, porque no había respuesta, desde el 21 de marzo que dejamos eso ahí por escrito, el documento, los razonamientos, las lógicas, y hasta esta fecha, bueno, ya no nos sorpresa. Mira, sabemos que este es un gobierno que un sombrero del mago no solamente saca conejos, no solamente saca una paloma, sino puede sacar un elefante y no pasa nada, ¿no? Entonces, esto, ahora que viene es una campaña que tenemos nosotros que iniciar con algunos actores, tanto políticos como de la sociedad civil, para hacer saber de que hay que recuperar y respetar, porque para nosotros es punto de honor que el salario mínimo de los trabajadores
sea recuperado. No por la cantidad, sino que para poder iniciar la política. La gente no puede entender que el salario mínimo es lo último, el extremo, ¿no? Ese es inicio, esa es una referencia. Un contrato colectivo, cuando tú vas a discutir un contrato colectivo y ese contrato tiene tabla salarial, tú arrancas con el salario mínimo. Imagínate, vamos a aumentarle a los trabajadores el 300, el 400% del salario mínimo. Multiplica 3 por 4. Eso anteriormente, en los gobiernos anteriores, cuando la economía medianamente funcionaba, porque mientras existe el Estado de Derecho, todo debe atender a funcionar. Cuando no íbamos a la inspectoría, se hacía justicia, a veces perdíamos, pero seguíamos adelante. Bueno, tú hablas era de aumento de 20%, de 15%. Tú conseguías un aumento de 30% en una contratación colectiva y te sentías bien, porque tenías una inflación de un dígito, en fin, y ahí más o menos manejaba, y al anual se podían hacer algunos ajustes, ¿no? Pero ellos no. Hoy vamos para atrás. Entonces, ¿qué anuncia el presidente? Lo que nos sorprende es, para nosotros era una sorpresa que no nos diera los 200 dólares. Pero pensamos, bueno, y si arranca con lo que establece la línea de pobreza que habla el Banco Mundial, que aquellos países que tengan menos de 2.15, o sea, que viene siendo como 64 dólares mensuales, el que está por debajo está en pobreza extrema, está en pobreza crítica. Y nosotros, bueno, si el gobierno arranca y fuera, además que está en año electoral, arranca con eso nos permite a nosotros, respetando algunos bonos. Es decir, con eso como salario más el bono, más el ticket. Está pasando, claro, estamos pasando. Es lo que aspiraban. Por lo menos para seguir discutiendo. Exacto. No pararnos ahí. Vamos a incorporar a nuestro otro invitado, Asdrúbal Oliveros, a esta conversación. Asdrúbal, el anuncio, por las propias características de cómo fue anunciado, fue interpretado de muchas maneras y los medios fueron titulando, bueno, muy a conveniencia dependiendo del vocero o de su inclinación, o de su línea editorial incluso. Ahora, partamos de las certezas. El exministro Torrealba dice, mire, el ticket de alimentación se mantiene en 40, el bono de guerra económica sube de 60 a 90, pero es que ni siquiera se menciona el salario. Debemos interpretar que el salario se mantiene en 130 bolívares y entre los otros dos bonos y ticket llega a 130 dólares, es decir, 130 dólares más 130 bolívares. ¿Puede ser una inferencia correcta? Sí, Román, efectivamente, obviamente hay que esperar la publicación de la Gaceta Oficial, que es el elemento clave para tener esto, pero visto la publicación del exministro, que dado el rol que ha tenido en el gobierno, y dado que el gobierno ahora utiliza esta expresión, ingreso mínimo mensual, lógico pensar que efectivamente lo que se ha incrementado son las bonificaciones que no tienen incidencia en términos de ley, de prestaciones y de otros elementos que, bueno, conforman la vida del trabajador, lo cual también un poco poniendo esto en contexto, va en línea con lo que esperábamos. Si tú recuerdas nuestra última conversación, en las estimaciones que nosotros hemos hecho y basándonos un poco en la situación de la cantidad de trabajadores que tiene la administración pública y la situación de los pasivos laborales y el flujo de caja que espera el gobierno, es decir, estos tres elementos que son fundamentales, lo esperado era que el gobierno se fuese por la vía de la bonificación, ¿no? Que es un second best, es decir, no es lo mejor, pero por lo menos le da a la gente un poco más de dinero, aunque no tiene incidencia. Lo que quiero decir es que es peor que no diera nada, ¿no? A eso es lo que me refiero. Pero que cuidando que la situación, digamos, desde el punto de vista de los costos laborales para el Estado se eleve, ¿no? Entonces era lo esperado que esto ocurriera. Yo sigo insistiendo, lo dije en la última conversación de este tema contigo, que para nosotros poder pensar en recuperación del salario de los trabajadores hacen falta dos elementos fundamentales. Uno de ellos es la discusión de la reforma de la ley del trabajo. No creo que ocurra este año porque es un año electoral, pero creo que eso es condición necesaria porque con la ley del trabajo actual, aumentar salario es un problema para los empleadores, tanto Estado o privado, y por supuesto se termina perjudicando el trabajador. Ahí tiene que darse una reforma que además incorpore los cambios que han ocurrido en la economía venezolana, como por ejemplo el Estado o la situación multimoneda que tiene esta economía, donde circulan diferentes monedas, incluyendo los dólares. Eso es un primer factor. Y un segundo factor es también la reforma de la administración pública, porque obviamente el tamaño de la administración pública en las condiciones actuales del
Estado hace inviable aumento significativo del salario porque no tienes suficiente flujo para atenderlo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el número de trabajadores que tiene que tener el Estado venezolano y dónde tiene que estar el Estado venezolano? ¿Cuántos ministerios, cuántas empresas públicas? Que por cierto, ayer el presidente Maduro habló de las empresas públicas, señalando que, bueno, tienen un poco les da incluso libertad, entre comillas, para que hagan ajustes a sus trabajadores en función de los resultados. Entonces, eso también es un elemento importante sobre, bueno, cuál es el número de trabajadores, qué empresas tener para poder trabajar en función de ingresos que se estén acorde con la realidad venezolana. Es obvio que $130, no voy a entrar en el debate si es salario, si es bono, me voy a quedar en el dinero. $130 no alcanzan para cubrir ni siquiera la canasta alimentaria que supera los $550. Ahora, la recuperación del salario no se hace por arte de magia, no puedes inventar el dinero, tienes entonces que ir a elementos de reformas profundas, como estas dos que a mi juicio son necesarias para que eso ocurra. Mientras eso no se dé, vamos a seguir en esta situación de precariedad que tienen los trabajadores del Estado venezolano. Es la voz de Asdrúbal Oliveros, economista socio director de Ecoanalítica. En el estudio, José Elías Torres, secretario general encargado de la CTV. José Elías, el hecho de que sea a través de un bono y no el salario, ¿cómo lo recibe? Ayer leía, por ejemplo, decía alguien en algún mensaje en la red social X, bono no es salario. Y uno dice, bueno, pero con una inflación aún importante, aunque mucho menor que en el pasado, pero todavía importante, salario incluso llega a ser para algunos un concepto hasta cuestionable. No digo que yo esté de acuerdo, digo que es lo que se ve en el debate y que creo que se mencionó alguna vez en algún programa en el que tú estuviste acá. Importa, como decías, Drubal, más allá de cuál sea la vía, que sea bono a través de o a través del aumento salarial, sí les afecta. Sí, claro. Mira, dos cosas, utilizando un eslogan que vienen utilizando nuestros queridos hermanos y compañeros, los más sufridos en esta crisis como son los jubilados y los pensionados. Basta de la política de exterminio. Pareciera que hay ellos manifiestan e interpretan por algunas declaraciones que hay una política de exterminio, porque parece que los viejitos o uno no puede vivir tanto porque es una carga, pasa a ser una carga después que hemos producido tanto al país, ¿no? Y nosotros compartimos eso. No se trata de que tú me des $1,000 o $500 porque tú tienes que cubrir necesidades de medicina, comida, alimentación y servicios donde vive. Eso no se trata. Cuando hablamos del salario, repito, el salario no es la meta, lo último, sino es la base que necesitamos. Está cumpliendo 50 años, por cierto, a partir del 31 de mayo, del anuncio del concepto del salario mínimo del gobierno de Carlos Andrés Pérez en el año de 1974. Por primera vez en Venezuela, porque la primera vez que se utilizó el concepto y se acuñó la palabra del salario mínimo con lo que lo conocemos fue en Australia, bueno, hace quizás 80 años antes. Pero resulta de que eso era precisamente una base que se necesitaba para referencia para seguir discutiendo, porque anteriormente tenía tú un jubilado de la CanTV con 3 bolívares, con 4 bolívares, me recuerdo, porque le da un paquetico y lo que quedaba y eso se queda estancado en el tiempo. Cambian el salario mínimo y debemos reconocer algo para poder llegar a esto. Hay que manejar esos conceptos para llevar esto que en el gobierno del presidente Chávez, por lo menos una de las cosas que nadie la rechazó fue cuando él decretó que el salario mínimo, la pensión de jubilaciones nunca podrá ser menor que un salario mínimo. ¿Qué te dice eso? Que tomar eso como un concepto de arranque. Habían unos que tenían pensiones del salario mínimo y otros por los años de servicio o su profesionalismo salían con el 60-70%. ¿Qué pasa? Lo del salario mínimo es un punto de honor porque es lo que nos refleja y es el patrimonio realmente de los trabajadores. Tú no vas a pedirle a un trabajador que necesita para pagar una operación o un tratamiento del hijo, arreglo de la vivienda, o porque vas a hacer un viaje X con Margarita, con tu familia. Cuando tú vas y pides un préstamo, lo pides en base de tus prestaciones sociales. Por cierto, ofrecieron algunos paquetes turísticos sin intereses y pago en 5 meses, ¿no? Sí, eso no es nuevo. Lo que pasa es que cada vez que tenemos un proceso de elecciones, aparecen todos estos ofrecimientos. Si hiciéramos una revisión hacia atrás, nos vamos a conseguir, que eso lo vienen diciendo cada vez que nos acercamos, hacen esa bulla con ellos. Bueno, ojalá, bienvenido, a nadie le amarga el caramelo. Así de sencillo, pero es que vamos al fondo, no me entretenga. Mi fondo es que tú me tienes que dar mis prestaciones, mi salario como para que tal. tenga impacto. Claro, porque eso tiene impacto en el núcleo familiar, en mi carrera profesional, en todo lo demás. Pues. Entonces, ahí donde está el detalle. Asdrúbal Oliveros también está con nosotros. Surgen muchas preguntas. ¿Se arropa el gobierno hasta donde le llega la cobija? ¿No es mayor el aumento para evitar una disparada en la inflación? Aunque fuese un aumento de $200, ¿tendría impacto en la inflación? Es que son muchas dudas las que quedan.
Fíjate, Román, si nosotros revisamos el flujo de caja del Estado, que tratamos de hacer seguimiento, obviamente una Ujú, aproximación, porque no hay muestra oficial de las estadísticas de Venezuela, te das cuenta que era posible un aumento del salario mínimo. No necesariamente en la magnitud de llevarlo hasta ujú. $200, por lo menos no en los cálculos que nosotros hemos hecho, pero sí que pudiera haber habido un aumento de lo que es salario como tal, por lo menos en torno a 50, $70. Eh, Entramos en el terreno de la especulación, no lo hicieron porque están esperando un mejor momento. Recuerda que estos 3 meses son meses electorales, no necesariamente este tiene que ser el último anuncio respecto a tema de salario, pero todo es especulación. O sea, al Mm, final no sabemos si el gobierno va a preferir que esa ejecución de gasto se haga a través de bonificaciones vía carnet de la patria, no solamente para tocar trabajadores de la administración pública, sino una base más amplia de la población. Entonces, no lo sabemos, la verdad. No sabemos si de alguna manera yo hubiese esperado, por ejemplo, que en medio de una campaña ujú. electoral con las características que tiene para Venezuela, que el gobierno hubiese sido más agresivo en su anuncio el día de ayer. No lo fue. Eso pues tiene también múltiples Claro, interpretaciones, claro. está en su zona de confort, como dicen ahora, sienten que no están muy, digamos, no tienen amenazas desde la perspectiva electoral. Eh, a lo mejor el flujo de caja es menor de lo que nosotros los analistas estamos estimando. Es Claro, válido claro. hacerse esas preguntas porque efectivamente lo que sí es atípico es un anuncio tan tímido en medio de una Sí, campaña electoral que tiene apenas una duración de 3 meses. Entonces, toca evaluar todas esas hipótesis. cierto, cierto. Y antes de despedirte, Asdrúbal, y luego ya me quedo en el estudio con José Elías, cambia el otro tema, a otro de los anuncios importantes del día de ayer. Se habla de y ojo, que mañana le vamos a dedicar una parte importante del espacio a hablar de este anuncio, pero quiero, aunque sea una aproximación contigo, hablan de un aporte único, especial y mensual. Estamos hablando de un nuevo impuesto a las empresas, a los comercios, porque de ser así habría que preguntarse también, bueno, ¿qué pasa con el aporte que hasta ahora venían haciendo las empresas y los trabajadores al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ¿no? Es una pregunta súper pertinente, Román. No necesariamente un impuesto, pero sí una nueva carga Ok, y una nueva contribución para fiscal que van a tener que asumir las empresas. Por supuesto, hay que esperar la de publicación, bueno, nuevo. primero la discusión de la ley y la publicación de la Gaceta, pero efectivamente es un anuncio, digamos, preocupante, por decirlo menos, porque ya las empresas en Venezuela tienen una carga fiscal elevada entre impuestos y obligaciones para fiscales. La situación de la economía tampoco es bollante, entonces tú tampoco puedes exprimir, asfixiar al sector privado, que es hoy por hoy quien está generando la mayor cantidad de empleo, quien paga incluso mejores salarios que la administración pública, porque eso puede tener un efecto negativo sobre la economía. Obviamente le pone freno a la dinámica del sector privado y aumenta los incentivos a la informalidad. Espero que esa discusión de esa ley se dé con el rigor, ojalá, de los cálculos y los impactos que pueden tener, porque efectivamente hay elementos allí solo en el anuncio, que es lo que tenemos hasta ahora, Ujú. que pueden ser preocupantes. Cierto. Agradecido, Asdrúbal. Feliz día, que estés muy bien. Igualmente para ustedes, saludos. Asdrúbal Oliveros es economista, socio director de Ecoanalítica. No tuvimos ayer programa por ser 1 de mayo, no tuvimos agenda, pero sí nos parecía súper pertinente tener a Asdrúbal para esta primera interpretación de los anuncios. Con nosotros en el estudio José Elías Torres, secretario general encargado de la CTV. José Elías, se hizo este anuncio. Como dice Asdrúbal, no necesariamente puede ser el último, ¿no? Podrían seguir, pero en esa lucha por la aspiración, por lo que ustedes y justamente exigen, ¿qué van a esperar el 1 de mayo del año 2025 o esa lucha comienza hoy? Esa lucha comenzó desde que nos instalamos en la comisión de encuesta, en la comisión del diálogo social
los resultados son lo que estamos obteniendo con el atraso o lo que quiera, pero con una claridad mejor que cuando iniciamos en el mes de abril del 2021. No fue tiempo perdido el foro de Eso diálogo no fue social. tiempo perdido, porque hay una... Ahora, ¿qué pasa? Primero quiero agradecerle al economista Asdrúbal por esa preocupación que veo que tiene por la situación. No coincide en cuanto monto con nosotros, pero veo que él transmite como todo profesional serio una preocupación por la situación de los trabajadores. Sí. Eso es una cuestión que es real. El gobierno no lo entiende así, no sé qué estará jugando, pero ese es su problema y ya lo iremos nosotros señalando en otros escenarios. Pero esto empezó, y lo decíamos los compañeros, cuando visitamos el país, se lo decían a los trabajadores, algunos rechazaban, ¿por qué no el 91? Porque no hay ningún país en América Latina que pague 1.080 de salario mínimo. Desde México para abajo, olvídate que el máximo promedio está en 300 y pico. Sí, exacto, algunos pueden llegar a 400 uno y llega a tanto. 400, Sí. pero el promedio es 300 y pico. Y tenemos Sí, que ser serios, la situación no la resiste. Ese es el problema del gobierno que tendrá que sacar los reales. Bueno, esos son los que le andan tirando piedra a los aviones. Yo quiero un país productivo, yo quiero recuperar una estabilidad, yo quiero que mis hijos regresen, como la mayoría de los venezolanos. Y necesitamos un país que haya esa confianza para que así sea. Y tenemos que aportar. Y estamos dispuestos, pero eso sí, no quedarnos callados. No, esta lucha sigue, ayer lo decíamos en las diferentes actividades que tuvimos en el país. Y ese fue el mensaje que le pedimos a los trabajadores. Dice, mire, si no nos dan, seguimos en la lucha porque tendremos que hacerle entender, sí, porque sí, con manifestaciones pacíficas, utilizando el diálogo, utilizando la mesa. Ahí vemos una cosa que nos llamó la atención. Por primera vez en 1 año, 2 años, ojo, llámenlo, crítenle como le dé la gana, y me perdona la expresión, en la Asamblea Nacional, hicieron dos pronunciamientos, uno diciendo que esto es una maravilla y otro explicando, mira, pareciera que están en el diálogo, porque estudiaron, analizaron, y el que fue vocero, que creo que fue el diputado Martínez, fue vocero, explicó el por qué la necesidad de revisar eso, incluyendo utilizando los conceptos internacionales. Yo le dije, bueno, eso está bien, porque ya vemos que esa preocupación llegó hasta allá, y ya iremos a otros escenarios. Nosotros seguimos en la lucha, vamos a seguir en la presión, la gente que no se desespere, porque este gobierno, por más satánico que quiera hacer con esto, porque a lo mejor lo que quise hacer es correcto, quieren dejar como un guardadito previo, no creo que le va a favorecer mucho, pero previo ante las elecciones, a lo mejor de repente dan un toque como dan. Nosotros esperábamos que podía ser, como te dije, 60, 70, y eso nos permitía. De paso, debo decir algo muy serio, y me disculpa el amigo Celi, en la discusión el año pasado, cuando estábamos ya por concluir la metodología, que fue aprobado por consenso, Fedecámara llegó un momento dado que asomó cantidad entre 70 y 80 dólares. Y a nosotros nos pareció bien, pero no podíamos decir, sí, estamos de acuerdo, porque si decimos que estamos de acuerdo nos van a ofrecer 7, le van a quitar 0. Entonces queríamos llegar eso hasta el final y le decíamos, pero plásmenlo en las actas. Y el gobierno con la acepta, el gobierno nada. Y la Central Bolivariana, lamentándolo mucho, ningún pronunciamiento a favor, sino lo que decide el gobierno. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Seguimos en la lucha. José Elías, en el poco tiempo que nos queda, ¿qué fue lo que ocurrió ayer en la concentración en Plaza Venezuela? Mira, ahí hay 2 cosas que debo señalar, así como hemos sido serios y responsables. Primero, la policía, que debo señalar que trataron de satanizarla, los que estaban ahí trataron de evitar ese encuentro, ese enfrentamiento que no fue una cuestión gratuita, si se quiere. La provocación existía, 50, 60, 70 motorizados, cuando la marcha estaba empezando a medio alinearse, porque ya nos habían dicho que no nos iban a dejar salir, pero íbamos a alinear porque veníamos dando los mensajes, ¿no? Okay. Por grupo y tal, la prensa muy eficiente, por ciento, y entonces, bueno, vamos a alinearlo y damos el mensaje. Y en eso entonces motorizaron en ese momento que querían pasar, tropearon a una señora, y entonces se cayó, y bueno, y ahí algunos en defensa de la señora, otro le metió un cascazo a un compañero, bueno, y ahí la trifuga que duró como 5 o 7 minutos máximo. Señalo que desde mi perspectiva como vi la policía que hizo el esfuerzo, hasta agarraron unos trancazos ellos también, ¿no? Pero en ningún momento lo vi y eso fue lo que pasó realmente, y porque algunos compañeros también que se venían incorporando a la marcha de la Venezuela, que fue la que convocamos nosotros, que venían de Chacaíto. Bueno, en ese momento también se configuró ese tipo y hubo esa confusión. Bueno, eso se superó y después no pudieron seguir avanzando y lo dijimos, no sigan insistiendo, no estén rompiendo récord, ¿cómo se llama? Cerco, porque eso es lo que pretende el gobierno, que aquí haya una violencia y nos la van a endosar a nosotros. Ya nosotros tenemos al país movido en más de 21 estados, donde están manifestando lo que estamos diciendo aquí. Entonces, por favor, lleguemos hasta aquí, porque ya el mundo sabe que no solamente todos los aerotransportados que vinieron para Caracas, que son las únicas personas que existen en el país. El 90% es forzado, porque yo lo veo en algunos restaurantes metidos y en las tiendas comprando y después se van otra vez las que están abiertas. Pero ayer fue para nosotros un éxito porque casi todo el país
se movió alrededor de lo que estamos planteando y así debemos seguir sin ningún tipo de contratiempo que prácticamente no lo hubo en el resto del país. José Elías, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. José Elías Torres es secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTVE, y en vía telefónica tuvimos a Asdrúbal Oliveros, economista sociodirector de Ecoanalítica. Son las 7:36 de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios en este